Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, contenta de recibirlos un lunes más aquí en este su programa y ya con ustedes sus moderadores Iridelia Mato Rivera, vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenida. Saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en la tarde de hoy y felicitando al jefe que el viernes cumplió años. Así es que, como dice él, siempre es un placer hablar con todos ustedes. Así es, y bienvenido a José Ocasio en otra edición más de La Rebelión de las Canas. Hola. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que siempre está pendiente al programa. Bueno, hoy será día de fiesta, pero siempre hay algo que decir. Claro. Así que voy contigo, Iri. Pues empezamos recordando a todos los compañeros que este miércoles 25 a las 10 de la mañana estaremos frente a la Junta de Control Fiscal y también frente al negociado de energía, porque también las oficinas del negociado de energía están en ese edificio. Así es que allí estaremos y como invento de la compañera Evelyn Peña, estaremos celebrando los cumpleaños. Todos los compañeros que cumplen años en el mes se celebran el último miércoles del mes. Así es que eso lo institucionó la compañera Evelyn Peña. Allí estaremos con un bizcochito para celebrar. También recordarle a los compañeros que el término para radicar las enmiendas vencía en el día de hoy y como hoy es día de Memorial Day, día de los caídos, se rodó para un día más y hasta mañana a la 1 de la tarde estaremos recibiendo las enmiendas al reglamento que se discutirán en la asamblea del jueves 7 de mayo, en asamblea extraordinaria que se celebrará en la zona metropolitana, en el centro de convenciones de Cataño, a las 9 de la mañana. Y como diría el compañero Ricardo Santos, en el pueblo más chulo de Puerto Rico. Mire, estábamos haciendo gestiones con el alcalde del municipio para que nos facilite un trolley, una guaguita que nos transporte, nos ayude a transportar a los compañeros desde el centro de estacionamiento municipal hasta el centro de convenciones de Cataño, porque el centro de convenciones no tiene la capacidad para todos los compañeros que nos van a acompañar ese día. Quiero que lleguen temprano, porque si quieren estacionarse en el centro de convenciones tienen que llegar temprano. Además, que ese día estaríamos sorteando completamente gratis un televisor de 75 pulgadas que nos donó un compañero. A todas las personas que lleguen antes de las 9 de la mañana estarán registrados en ese sorteo. Ya usted sabe, llegue temprano para que participen. Y si no tiene pared para los 75 pulgadas del televisor, pues lo puede vender. ¿Qué más? Tenemos que hablar importante. El pasado miércoles 18 hubo una vista presencial frente al Tribunal Federal donde nosotros movimos nuestro piquete y allí estaba el cuadro de resistencia de los energéticos denunciando los atropellos y reclamando de una vez por todo una fuente de pago para nuestras pensiones. El piquete estuvo muy concurrido y el resultado de la vista fue que se cerró sin perjuicio el caso de la demanda, alegadamente una demanda de clase de los ciudadanos que se oponen a que le hagan un cargo en su factura para alegadamente, nuevamente subrayo, para pagar nuestras pensiones. ¿Y por qué yo digo alegadamente un grupo de ciudadanos? Porque los ciudadanos en sí no tienen dinero para pagar estos pleitos tan costosos en el Tribunal Federal. Esos son los boristas buitres disfrazados de ciudadanos. Y entonces decimos que alegadamente para pagar nuestras pensiones, porque lo cierto es que ese cargo de 1.92 que hicieron desde el mes de octubre del 2025
que alegadamente era para pagar nuestras pensiones, lo cierto es que eso no ha llegado a las cuentas del sistema de retiro. Lo que hacen es que piden cuál es la nómina y pagan lo que corresponda. Pero ese aumento genera mucho más de los 25 millones que se pagan mensualmente para pagar las pensiones. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién lo acumula? ¿Qué hace con él? No lo sabemos. Pero tenemos que señalar. La gente decía, los de la demanda de clase, decían que ellos no tenían que pagar las pensiones nuestras porque ya nosotros no éramos empleados de la autoridad, por lo tanto, no nos correspondía pagar de esa partida de operaciones nuestras pensiones. Tenemos que recordarle a la gente, número uno, que hubo un acuerdo de fideicomiso que se estableció desde el año 1974 con los bonistas, los verdaderos bonistas, los que le prestaron el dinero a la autoridad. Y establecieron ahí las reglas del juego. Y en las reglas del juego decía que se pagaban las operaciones primero. Y dentro de las operaciones estaban nuestras pensiones. Y eso está establecido como parte de un acuerdo de nuestro contrato con nuestro patrono. Y además que es un pago diferido de lo que nosotros pudiéramos ser parte de nuestro salario que se iba a pagar cuando nosotros nos jubiláramos. Por otro lado, tenemos que decir que nuestras pensiones se administraban a través de un sistema de retiro que era la responsable de administrar el dinero que llegaba a la autoridad. Tenemos que decir también que en el año 2017 se aumentó 1.3 centavos por kilovatio hora y esto representó un impacto de un 7 a un 9% para alegadamente también pagar nuestras pensiones, pero nunca llegó ese dinero a las arcas del sistema de retiro. Alguien está chupando, está beneficiándose de esos cargos y no llegan al sistema de retiro, pero nos usan a nosotros de pantalla para que cojamos la carga con el pueblo, para que el pueblo se moleste y no se moleste con el gobierno nuestro. Entonces, tenemos que decir que una vez entró Luma en el año 2021, de ahí en adelante empezaron unos aumentos. Voy a dar la oportunidad a que el compañero Ocasio inicie su presentación del día de hoy porque tengo otros datos que quiero compartir con ustedes. Pues como no, muy buenas tardes nuevamente. Yo, antes de entrar en la parte que yo resumo del sistema eléctrico, me gustaría añadir a lo que acabas de decir, que en esa vista del miércoles la juez utilizó unas expresiones que para mí lucen bastante contundentes, cuando en la moción que para denegar esa moción que presentaron los bonistas con relación a esa deuda de que el Tribunal de Apelaciones le había garantizado 8.300 millones. Ella utilizó lo que yo en un programa anterior había expresado, que decía que la deuda de los bonistas descansa en español, es escritura de deuda, que es lo que tú llamas trust agreement en inglés, del 1974. Y les recuerdo a la gente una vez más que en este mismo programa hemos mencionado y explicado qué es lo que significa eso, que ese es el contrato, ese es en donde están los términos y condiciones de la cantidad de dinero que tomó prestar la autoridad y la manera de pagar. Y quién cobra primero y quién no. Eso es, y lo quiero repetir para que la gente lo tenga siempre presente, que esta es la verdadera situación. Con relación al sistema eléctrico, me gustaría comenzar. El otro día cuando yo hablaba del sistema eléctrico, el compañero Johnny me hizo una pregunta que me prendió una bombilla de investigación,
que en aquel momento cuánta generación estaba utilizando lo que llaman en Bunker C, que es aceite pesado número 6, que que en estos momentos es luego del diésel es el más caro que se utiliza. En aquel momento no había ninguna unidad de servicio que estuviese utilizando ese combustible, y en el día de hoy, el resumen del sistema eléctrico dice que el 20% está quemando Bunker C. Son alrededor de 288 megavatios, que es la unidad número 2 de Aguirre, la que está en servicio quemando Bunker C. Y les recuerdo que esa unidad, ese es el combustible que utiliza, que no tiene la posibilidad de quemar gas natural porque allí no llega gas natural. Y eso para que lo tengan claro. En el día de hoy también verifiqué, y cuando yo hablaba la vez anterior con relación a las hidroeléctricas, en aquel momento no había ninguna en servicio. En el día de hoy habían 3 unidades en servicio que estaban aportando cerca de 6 megavatios. Y el otro tema que les traigo tiene que ver con la situación del negociado de energía, que a principios del mes aprobó lo que se llama convertir a quemar gas natural las unidades 3 y 4 de Palo Seco. Y a fin de esta semana pasada acaba de aprobar la conversión a gas natural de las unidades 7 y 9 de Central San Juan. Y traigo este dato para añadirle lo siguiente. En el caso de Central San Juan, ellos alegan que van a tener una reducción en el costo, un ahorro en consumo el costo de combustible, por ser un combustible más barato, de 25.6 millones de dólares. Y en el caso de Palo Seco, el ahorro sube a los 40 millones. O sea que estamos hablando de cerca de 65, poco más de 65 millones de dólares, que se supone que pase ese ahorro a la factura. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque tienen que saber ustedes que genera, una de las condiciones que tienen su contrato es que si ellos logran ahorros, le toca el 50%. O sea, que no vayan a hacer ahora que, aunque el sal de la energía, cuando habló en el caso directo de Palo Seco, él dijo que eso iba a pasar a la factura, a los 40 millones. Pero sabemos que Genera tiene esa cláusula, que hace mucho tiempo que no publican nada con relación a ella en términos de lo que están que exigen. Pero la realidad es que si hubiese ese ahorro y a esa gente le tocara ese 50%, pues entonces el ahorro, no existe tal ahorro para la factura, porque serían cobrando lo mismo para que ellos tengan poder cobrar la mitad de ese ahorro, que ellos le tocaría el 50%, y según el contrato la otra mitad se quedaría en la autoridad. O sea que la posibilidad es que la autoridad lograría pasar, si acaso, la mitad de ese ahorro a la factura. Eso lo dejo para que la gente lo maneje como puedan. Porque la verdad es que esta gente nunca han dicho, hablan de ahorro y le genera por otro, dice, no, de esos ahorros ahí me toca la mitad. Mira, eso es para que aprueben, sigan apoyando la privatización, pero en el pasado el 100% de ahorro le tocaba a la autoridad, no tenía que dividirlo con Genera. Bueno, pero entre las mentiras, la tramboya, la nébula, el oscurantismo que tienen en términos de las tarifas con el consumidor, que quiero repasar. En el año 2017 se aumentó 1.3 por kilovatio hora exclusivamente para las pensiones de los jubilados, que no llegó. En el 2021 llegó Luma, y entre julio y septiembre aumentó un 7.6%. Entre octubre y diciembre del 2021 fue un 3%. Apunten para que al final podamos sumar. Eso sumó al final del 2022, era un 16.8%. En solo meses hubo aumentos acumulados que superaron entre el 20 y el 25% por la razón de la privatización. En el año 22-23, las tarifas llegaron alrededor de 26 centavos kilovatio hora. Eso representó uno de los niveles más altos históricamente. En un trimestre del 2025, un 8%. Otro ajuste de un 15.5% en otro mes por el combustible.
Oiga, y en octubre del 25 aumentaron alegadamente 1.92 para el kilovatio hora para pagar nuestras pensiones y 1.42 para Luma, Genera y la autoridad. Esto, si usted lo analiza, yo no he visto a la gente en la calle protestando por todos esos aumentos que le han hecho desde el año 2017 en adelante. Yo no los veo a la gente en la calle protestando, ni en los círculos, ni en la Facebook, ni en ningún sitio. Sin embargo, desde que hubo ese cargo a las tarifas de servicio eléctrico para pagar las pensiones, usted ve por ahí los fotutos del gobierno, los alzacolas, los que están payoleando, sosteniendo la posición de que hay que seguir cobrando esa cantidad, que no es otra cosa que es para la privatización, porque si eliminan la privatización, hay que bajar esos costos, definitivamente, porque ya no hay interés de lucro. Así es que tenemos nosotros que puntualizar que el dinero no ha ido para las pensiones de los jubilados. Ha ido para los contratos de privatización, y eso es lo que tiene que tener presente el pueblo. También tenemos que destacar que han dicho que con nosotros quebramos el sistema de retiro, ahora estamos buscando que nos paguen las pensiones. Totalmente falso también. Desde el año 2014, cuando estaba en el gobierno el Partido Rojo, el PPD, con el gobernador de Alejandro García Padilla, alegadamente no había dinero. Ahí fue que se fue al país a quiebra. Y en virtud de eso, violaron el acuerdo del año 1974 y dejaron de hacer las aportaciones que le correspondía al patrono en virtud de ese acuerdo. Que finalmente en el año 2023 descapitalizaron nuestro sistema de retiro por intrusiones precisamente de la Junta de Control Fiscal, que no asignaba dinero en el presupuesto para pagar nuestras pensiones. Y tenemos que destacar que no es correcto que los síndicos nuestros hayan quebrado el sistema de retiro, que son 8 los miembros. Y quiero repasarle nuevamente cómo es la composición de esa junta de síndicos. El primero, el director ejecutivo que esté en el puesto en ese momento de la Autoridad de Energía Eléctrica. 3 miembros que los nombra él o el gobierno de Puerto Rico. 3 miembros. 3 miembros que son seleccionados por votación mayoritaria de los activos, que ahí están incluidos gerenciales, ejecutivos, UTICE, WIPA, todos los que están en el sistema de retiro tienen derecho a votar, que estén activos tienen derecho a votar, que mayoritariamente los que salían electos eran miembros de la UTER, porque la UTER era la que tenía más miembros, y como era por mayoría, además había un miembro que representaba a los jubilados. Como ustedes ven, es imposible que con esa composición que tiene la responsabilidad, aparte de la responsabilidad fiduciaria, que usted puede buscarse una cárcel por hacer mal uso de esa responsabilidad, que quebráramos nuestro sistema de retiro. Lo cierto es que los rojos y los azules fueron los que quebraron nuestro sistema de retiro, mayormente con su afán de privatizar el servicio eléctrico, y que nunca la Junta de Control Fiscal quiso clasificar como que el servicio de energía eléctrica era un servicio esencial y que había que garantizarlo. Así es que yo no veo en la calle la gente protestando por todo el dinero que le dieron al canadiense aquel que por poco se va preso por negarse a dar información, ni tampoco por el otro que tenía unos salarios exorbitantes
Yo no veo a la gente protestando por eso. Le regalan el dinero a los que vienen el sindicato americano, que vienen aquí como celadores de línea, que se ganan $5,000 en una semana. Eso ellos no lo protestan. No protestan eso. Pero sí protestan porque haya un cargo para garantizar las pensiones de 12,500 empleados que tienen el derecho, que pagaron por ella y que el pueblo de Puerto Rico tiene una deuda con ellos porque fueron quienes energizaron este país, este archipiélago, de norte a sur y de este a oeste. Así es que no pueden echarnos la culpa a nosotros de ese cargo que le están imponiendo y que se sostenga en este momento por declaraciones de la jueza Taylor Ocasio. Con relación a lo que acabas de mencionar de cómo el funcionamiento de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, lo que me queda por añadirle es que cualquier decisión que tomara esa Junta necesitaba un mínimo de 6 votos. Que por lo tanto, la parte que promovía cualquier cambio tenía que convencer a dos del otro bando para que pudieran aprobar cualquier cambio que tenía que ver con el dinero del sistema de retiro. Y eso debe quedar meridianamente claro. Por otro lado, me gustaría mencionar de lo que resumen que hiciste con relación a Luma. Tengo en mis manos una publicación de un periódico local de hace ya un año, donde sale un resumen de cómo ha ido fluctuando el costo del kilovatio hora desde que llegó Luma. Y como tú hiciste ya un resumen por los periodos desde que llegó Luma del 21 hasta el 25, yo le quiero recordar a la gente que en julio del año 22 el kilovatio estaba en 33.4 centavos. Y el mes siguiente bajó a 30.38. Y ese número no se ha vuelto a ver en mucho tiempo, pero sin embargo, la subida en el costo del kilovatio hora continúa subiendo. Y en estos momentos, como bien he mencionado en otras ocasiones, hay una solicitud de todo el componente que está en el sistema eléctrico de aumento de 11 centavos. Pero reciente en la semana, a principios de semana, Luma solicitó un aumento adicional de 1.06 centavos por la cuestión de la fluctuación que ellos esperan que haya en el precio del combustible. El problema de Oriente. El problema de Oriente. Provocado por Trump. Pero mira, yo quiero, antes de que cerrar lo del sistema de retiro, yo quiero puntualizar y que la gente oiga bien esto, que a finales de la década del 90, el sistema de retiro tuvo un momento sobrefondeado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar en activos había más de $1 en obligación. O sea, que habían más activos, perdóname, lo dije al revés, que por cada dólar de obligación había más de $1 en activos en el sistema de retiro. Por eso dicen que estaba sobrefondeado y que fue anunciado como uno de los mejores sistemas de retiro de las corporaciones públicas. Así fue declarado nuestro sistema de retiro. Pero por las razones que el gobierno se encargó de dejar de hacer aportaciones, de utilizar el fondo de nuestras pensiones para financiar la privatización, de aumentar por consecuencia de que empezaron a quitarle derechos a los trabajadores y la gente empezó a jubilarse en masa, rompió el equilibrio de las proyecciones de los actuarios y finalmente los problemas finalmente los problemas de estructuración de la autoridad, que no se sabe quién hay, ni quién manda, ni cuántas, en fin, ahí no se sabe qué es lo que hay en la autoridad. Así es que, gente, el miércoles hay que coger la calle nuevamente y esperamos a todos los compañeros allí, cumplan un año o no. Vamos a seguir en la resistencia.
Así es, de 10 a 12 nuevamente frente al negociado de energía y la Junta de Control Fiscal en Atorrey. Así que allí los esperamos. Gracias, José Ocasio, gracias, Gritelia Mato Rivera, por otra edición más de la Rebelión de las Canas. Que la pasen bien, linda tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.